¿Es más efectiva la frialdad calculada que mostrar músculo ante una amenaza militar masiva? Imagina que, de repente, la OTAN anuncia con bombos y platillos la movilización de 300.000 soldados, justo en las fronteras occidentales de Rusia. Un número impresionante, que aparece en todos los titulares, mientras muchos lo descartan como puro ruido informativo, casi una rutina en la rivalidad entre potencias. Pero, ¿y si ese ruido fuera en realidad una alarma silenciosa, un mensaje de presión diseñado para provocar una reacción emocional y forzar a Rusia a perder la calma? El mundo espera que, ante semejante despliegue, el Kremlin responda con indignación, amenazas, o al menos, algún signo visible de nerviosismo. Sin embargo, lo que sucede desconcierta a todos, especialmente a los analistas chinos que siguen el pulso geopolítico con atención. Rusia responde con calma, sin elevar la voz, y lanza un dato demoledor casi en tono de conversación. Putin no se molesta en aparentar dureza, simplemente revela que, en este momento, hay cerca de 700.000 soldados rusos ya desplegados en operaciones reales, cifra que supera ampliamente el contingente anunciado por la OTAN. Esta serenidad estratégica no es casualidad. Los medios chinos destacan que, lejos de buscar intimidar con amenazas, Rusia apuesta por la confianza silenciosa y la organización, cambiando por completo el marco de la discusión. Así, en vez de alimentar una espiral de miedo y provocación, redefine el significado real del poder bajo presión. No es solo cuestión de números. Ahora, exploremos el contexto detrás de esta tensión y por qué la reacción rusa resulta tan llamativa. No es simplemente un número. Detrás de los 300.000 soldados de la OTAN, estacionados en las fronteras occidentales de Rusia, hay una estrategia de presión calculada. A simple vista, podría parecer otro despliegue de rutina, pero lo cierto es que se trata de un mensaje muy claro dirigido, no solo a Moscú, sino al mundo entero. Occidente anuncia la preparación de una fuerza militar masiva, justificando la medida como una respuesta a la llamada amenaza rusa, pero, en el fondo, busca crear una atmósfera de tensión, de negociación bajo presión, incluso de miedo. Este tipo de señales no son nuevas. Si repasamos la historia, antes de las grandes negociaciones o de cualquier escalada, lo primero que ocurre es mostrar músculo. Tropas, maniobras, cifras impactantes. Es una forma de decir, estamos listos, aunque la realidad detrás de ese listos es mucho más compleja. Ahora, lo interesante es que este juego de presión no pasa desapercibido en otras partes del mundo. En China, por ejemplo, los analistas y medios están observando muy de cerca cómo Rusia responde ante este desafío. ¿Por qué? Porque ellos mismos han sido objetivo de tácticas similares: acumulación de fuerzas, declaraciones amenazantes, intentos de aislar y presionar psicológicamente. Para Pekín, cada movimiento en las fronteras rusas es un espejo en el que pueden anticipar su propio futuro. Pero volvamos al presente. La OTAN hace público el número: 300.000 soldados en la frontera, una cifra que resuena en titulares y provoca debates urgentes. No es un número cualquiera, es un mensaje. Te estamos vigilando, somos muchos, y estamos cerca. La presión es real, y el riesgo para quienes la reciben es caer en la trampa de responder con nerviosismo, con una escalada emocional que, lejos de fortalecer la posición, puede debilitarla ante los ojos del mundo. Y aquí aparece el verdadero punto de inflexión. La reacción rusa no fue la que muchos esperaban. Ni amenazas, ni grandes discursos, ni gestos teatrales. Al contrario, Rusia respondió con una calma que desconcertó a Occidente, y con datos que cambiaron radicalmente la conversación. No se trató de un desafío directo, sino de una redefinición del tablero. Y esto, precisamente, fue lo que más llamó la atención de los observadores chinos. Cuando todos esperaban una respuesta de igual intensidad, Rusia apostó por la serenidad estratégica, desarmando la lógica tradicional de intimidación. Comprender el trasfondo de estos movimientos no es solo cuestión de geopolítica.
Anticipar cómo se maneja una presión externa puede marcar la diferencia entre fortalecer la reputación y la seguridad, o abrir la puerta a mayores exigencias y vulnerabilidades. Si solo vemos la superficie, el número, la demostración, nos perderemos la lógica real que mueve estas piezas. Y es aquí donde surge la pregunta clave. ¿Cómo fue exactamente la respuesta rusa? ¿Y por qué ese gesto cambió los cálculos en las capitales occidentales? Cuando todos esperaban una reacción emocional, Rusia optó por una estrategia inesperada. En vez de responder con amenazas o elevar el tono, el Kremlin se limitó a revelar un dato contundente. Hoy, casi 700.000 militares rusos están desplegados en zonas de combate real. No fue un gesto de bravata, ni una jugada propagandística, sino una declaración serena, basada en hechos. Este enfoque, aparentemente frío, descolocó tanto a analistas occidentales como a la opinión pública global. Porque mientras la OTAN se movilizaba y mostraba músculo con sus 300.000 soldados cerca de la frontera rusa, Moscú no compitió en el terreno de la intimidación mediática, sino que cambió el marco de la conversación. La presión para Rusia no es nueva, ni la alarma actual es algo extraordinario. Putin, lejos de buscar el aplauso fácil de una respuesta explosiva, puso el acento en la diferencia clave. No se trata solo de cuántos soldados tienes, sino de la calidad tecnológica y organizativa de tus fuerzas. Rusia, según su mensaje, ya está operando bajo condiciones extremas, con cientos de miles de militares en acción real, no en simples ejercicios o alertas preventivas. Esa diferencia, vivir la presión en carne propia frente a solo prepararse para ella, redefine la percepción de fortaleza y resistencia. Los medios chinos han sido particularmente atentos a esta postura. Analizan que, en situaciones de presión externa, reaccionar con nerviosismo o excesiva dureza solo confirma que el mensaje enemigo ha surtido efecto. Por el contrario, la ausencia de emociones visibles, el mantener la calma y responder con hechos sólidos, desarma la lógica tradicional del miedo y la intimidación. Es una táctica antigua, pero muy efectiva, y tanto en Pekín como en Moscú la conocen bien. De hecho, los analistas chinos destacan un punto muy interesante. Cuando una gran potencia como Rusia responde sin perder la compostura, no solo bloquea la narrativa del adversario, sino que también impide que otros actores, como la propia OTAN o incluso países como Japón, interpreten la situación como una oportunidad para exigir concesiones o intentar ganar ventajas. Imaginemos por un momento que la respuesta rusa hubiera sido otra, llena de tensión o amenazas apresuradas. ¿No habría eso dado más razones a sus oponentes para aumentar la presión? ¿No habría enviado una señal de vulnerabilidad, invitando a nuevas demandas? La serenidad estratégica no es solo una pose. Es un mensaje al mundo de que Rusia no se deja arrastrar por la provocación, y que está preparada para resistir a largo plazo. Así, la jugada rusa no cierra la discusión sobre la fuerza militar en la frontera, sino que inaugura una fase más compleja, donde los verdaderos protagonistas son la resiliencia psicológica y la capacidad de cambiar el tablero comunicacional. Porque en el gran juego de la presión internacional, reaccionar de forma impulsiva es arriesgado. Legitima la estrategia del adversario y puede debilitarte desde dentro. En cambio, mantener el control redefine las reglas y obliga a todos a recalibrar sus expectativas. Esto nos lleva a una pregunta clave para el futuro. ¿Cómo impacta este nuevo enfoque ruso en la percepción global y en las estrategias de otros actores internacionales? En la siguiente parte, veremos cómo los medios chinos desmenuzan esta táctica y lo que revela del nuevo equilibrio mundial. La serenidad estratégica de Rusia puede convertirse en una referencia global. Piénsalo. Mientras Occidente trató de impresionar y generar incertidumbre con el despliegue de 300.000 soldados, la respuesta rusa no fue ni confrontacional ni defensiva. Fue fría, lógica y, sobre todo, calculada. Según analistas chinos, ese tipo de reacción funciona como un verdadero antídoto frente a la lógica clásica de presión occidental.
Occidente buscaba provocar miedo, respuestas viscerales, o al menos, algún titubeo que justificara nuevas medidas o negociaciones en desventaja para Moscú. Sin embargo, lo que encontró fue calma, cifras sólidas y una firmeza que desmantela la narrativa de urgencia o crisis. Aquí es donde la cosa se pone interesante para el futuro. Si Rusia, bajo una presión tan intensa, es capaz de no ceder ni entrar en pánico, otros países que se sientan amenazados podrían comenzar a imitar este modelo. Se instala así un precedente que podría alterar la dinámica de poder global. Porque la reacción emocional, el ruido, suele ser lo que esperan quienes buscan desestabilizar o desgastar. Pero si la respuesta es serena y organizada, si el mensaje es, esto no es una sorpresa, ya estamos listos y tenemos experiencia real, el efecto psicológico se revierte. Y eso, según Pekín, cambia las reglas del juego. Los aliados y competidores en todo el mundo no son ajenos a estos detalles. Leen cada palabra, cada gesto, cada cifra. El juego psicológico se vuelve cada vez más sofisticado y multidimensional. Ya no se trata solo de fuerza militar. La economía, la tecnología y la diplomacia también son frentes claves donde se libra esta batalla de percepciones. Occidente, que apostaba por el desgaste y la presión continua, ahora debe considerar que ese enfoque puede tener el efecto contrario: fortalecer la resiliencia del adversario y hasta motivar a otros actores a seguir esa línea. Pero hay un riesgo latente aquí, y no es menor. Un simple error de cálculo, una mala lectura de la reacción del otro, puede fortalecer o debilitar modelos de liderazgo global en cuestión de semanas. Si la calma bajo presión demuestra ser más eficaz que la demostración ruidosa de poder, el equilibrio de fuerzas internacionales puede inclinarse hacia aquellos que dominen el arte de la serenidad estratégica. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer de este caso para entender cómo manejar crisis bajo presión? Vamos a profundizar en eso a continuación. No siempre gana el que más grita. La resiliencia y el autocontrol pueden ser las mejores armas. Y este es el gran aprendizaje que deja la reacción rusa ante la presión de la OTAN. Cuando en Occidente se anunció la movilización de 300.000 soldados en las fronteras rusas, la expectativa era clara: provocar inquietud, obligar a Rusia a justificarse, o al menos forzar una respuesta ruidosa, cargada de amenazas y promesas de represalias. Pero lo que obtuvieron fue exactamente lo opuesto. Putin, lejos de caer en el juego de la sobrereacción o el discurso inflamado, respondió con una serenidad estratégica que desactivó buena parte del impacto buscado. En vez de entrar en competencia de cifras o elevar el tono, expuso datos contundentes. Casi 700.000 efectivos rusos ya operando en zonas de conflicto real, una apuesta por la tecnología y la calidad organizativa antes que la cantidad. Este contraste no solo sorprendió a Occidente, también descolocó a la audiencia interna, acostumbrada a gestos más teatrales. ¿Qué nos enseña esto? Primero, que la serenidad puede ser una táctica en sí misma. Al no responder desde la emoción, se reduce la capacidad del adversario de manipular la narrativa a su favor. Si las amenazas no generan pánico, ese instrumento pierde eficacia. Y si no se cede ante la presión, quienes presionan entienden que deben recalcular su estrategia. Segundo, priorizar la calidad, la organización y el control del propio relato tiene un efecto multiplicador. En lugar de dejarse arrastrar por la lógica del miedo o del espectáculo, Moscú mostró confianza en sus capacidades reales. Y esa confianza, expresada sin adornos ni aspavientos, tiene más peso que cualquier declaración altisonante. Tercero, este ejemplo trasciende la geopolítica y se aplica en muchos otros ámbitos: en la política, en el mundo empresarial y hasta en la vida diaria. Cuando enfrentamos presión, lo fácil es reaccionar de forma impulsiva, tratar de demostrar fuerza a través de gestos grandilocuentes. Pero ese camino suele desgastar, restar credibilidad y, en muchos casos, debilitar posiciones. Saber cuándo y cómo responder, sin dejarse arrastrar por la urgencia ni por la provocación,
protege no solo la reputación, sino la seguridad y la influencia a largo plazo. Por último, la reacción rusa demostró algo fundamental: mantener el control del propio relato, sin ceder a la agenda que impone el adversario, es clave para resistir la presión y, a veces, incluso para revertirla. Y así llegamos al cierre. ¿Qué significa todo esto para el futuro de la política internacional y para cada uno de nosotros? Cuando la presión aumenta, la serenidad puede ser el mensaje más potente. Y en este caso, la respuesta de Rusia ante el despliegue de fuerzas de la OTAN no fue el típico cruce de amenazas o la clásica competencia de cifras. Fue, en cambio, una lección sobre liderazgo bajo presión. En vez de caer en la provocación o intentar imponer miedo con palabras grandilocuentes, Moscú apostó por la tranquilidad, por los hechos duros y la confianza en su propia estabilidad. Casi 700.000 militares ya operando, tecnología en constante mejora y, sobre todo, una actitud que no busca justificarse ni entrar en el juego de la intimidación. Los medios chinos lo interpretaron como un mensaje claro para el resto del mundo. Cuando no hay reacción emocional, el mecanismo de presión simplemente pierde fuerza. Es como si la verdadera fortaleza se midiera, no por la cantidad de soldados o la intensidad de los discursos, sino por la capacidad de mantener el control, incluso cuando la tensión sube. Y esto, aunque suene sencillo, cambia el mapa de la influencia internacional. Deja de importar tanto quién grita más fuerte o quién muestra más músculo, y se vuelve clave quien aguanta el pulso sin perder la cabeza. ¿Y por qué es esto importante para nosotros? Porque en un entorno global donde las crisis, las amenazas y los desafíos no dejan de crecer, entender estas dinámicas puede marcar la diferencia entre tomar decisiones acertadas o actuar impulsivamente y perder el control en momentos críticos. Ignorar el valor de la serenidad estratégica puede llevar a errores costosos, tanto para grandes potencias como para cualquier país o individuo que enfrente situaciones de presión. Al final, lo que está en juego no es solo la reputación o la influencia política, sino la seguridad misma. Esta historia demuestra que, muchas veces, la respuesta menos ruidosa es la más efectiva. Y ahora, la pregunta queda para todos nosotros. ¿Seremos capaces de aplicar esta lección, evitando caer en el juego del miedo y apostando por la estabilidad, incluso cuando el entorno parezca exigir lo contrario? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este tipo de reacción podría convertirse en la nueva norma en la política internacional? Tu perspectiva suma a esta conversación clave.